Bueno, quiero que juntos nos vayamos y nos traslademos a 1690, perdón. Voy a iniciar hoy contándoles una historia de una mujer que para mí, y sé que para muchas personas, y los biógrafos lo dicen, es una heroína. Esta mujer se llama Susan Wesley. Así como en la historia de una nación encontramos héroes, en la historia del cristianismo también encontramos héroes, y ella es considerada una heroína. Resulta que Susan fue una mujer que a sus 19 años se casó y tuvo 19 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 10. 7 hombres y 3 mujeres. Cada 2 años ella perdía un hijo. 2 de estos hijos son reconocidos en la historia cristiana. Se llaman John y Charles Wesley. A John Wesley lo conocemos como el hombre que hizo un cambio extremo en las predicaciones. Fue un hombre que contribuyó a un avivamiento de la iglesia en su momento. Y al segundo lo conocemos como el hombre que escribió himnos para toda la iglesia, hombres que son considerados como héroes de la fe cristiana. Pero ¿de dónde vino todo este amor por Cristo y toda la pasión por ver que la palabra de Dios se predicara? Por la mamá, Susan. Y es ahí donde entra ella como la protagonista de nuestra historia. Es una mujer que ha sido considerada como la heroína de esa época, y aunque era conocida como una persona que tenía una naturaleza frágil, ella tuvo firmeza, fuerza y determinación para criar a sus 10 hijos, y que hoy 2 de ellos se le conocieran como se les conocen, John Wesley y Charles Wesley. Cuentan los biógrafos que Susan, para llenarse de la fuerza del Señor, dedicaba 2 veces al día tiempo con Dios, en la mañana y en la tarde. Cuando sonaba el reloj, porque colocaba su reloj para que les recordara todo esto, se colocaba un delantal en la cabeza, como este que tengo aquí. Ella cogía el delantal y se lo colocaba en la cabeza, yo no lo puedo colocar bien, y los hijos ya sabían que era el tiempo de ella orar y entregarle todas las cargas al Señor. Los chicos, se lo puedes imaginar, 10 niños entre 2, 3, 4, 5 seguidos, ya sabían que su mamá necesitaba ese tiempo a solas y la dejaban. Ella no usaba ese tiempo debajo del delantal para tener un tiempo a solas para ella, no. Ella usaba ese tiempo para orar por ella, por su fuerza, por recibir lo que necesitaba del Señor y por su familia, que ella reconocía que en ese momento era a quien ella tenía que influenciar. Esas oraciones de Susan Wesley, ese tiempo con Dios de ella, de colocarse debajo de ese delantal y entregarle al Señor su carga, porque pueden imaginarse 10 niños pequeñitos, unos, mamá, tengo hambre, tengo que estudiar, tengo que hacer la tarea. Yo no me imagino eso. Además de eso, ella, dicen los biógrafos, que era la administradora del lugar donde vivía en una granja con su esposo, porque su esposo no era tan buen administrador, entonces le tocaba administrar todo lo que hacían en esa granja, y además de eso le tocaba enseñarle a leer y a escribir a sus hijos, pero sobre todo ella le cuidaba el corazón a sus hijos. Entonces a ella le tocaba, ¿sí? Le tocaba aprender del que puede, para poder enseñarle a sus hijos y bajarles a ellos la pasión por Cristo y la pasión por predicar su palabra. Ella, con esa pasión y ese amor, impulsó para que sus hijos pudieran contribuir para que la obra del Señor Jesucristo se multiplicara. Fue una historia que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pensamos que nuestro círculo de influencia son las redes sociales, ¿sí? Y montamos fotos y hacemos, y pensamos que a esas personas es a las que vamos a enseñar. Y resulta que nuestro círculo de influencia son los que están cerca de nosotros. Yo me hice la pregunta, ¿cuál es mi círculo de influencia? Y el Señor enseguida me respondió y me dijo, el círculo de influencia tuyo te lo doy yo, y son tus hijos, tu familia lo primero.
luego las personas con quien trabajas, luego el lugar donde tú sirves. O sea, el Señor va poniendo en nosotros personas que vienen debajo, a los cuales les vamos a ir enseñando e impartiendo lo que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:1 dice, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el de Cristo. También en Filipenses 3:17 nos dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que siguen el ejemplo que les hemos dado. Tenemos una responsabilidad grande como cristianos, como papás, como líderes, como jefes, como compañeros de trabajo, como vecinos, como cristianos. Tenemos la responsabilidad de modelar a Cristo para que otros sigan su ejemplo y la obra del Señor se vea, sigan nuestro ejemplo, y la obra del Señor se vea multiplicada. Entonces, retomando nuestra esfera de influencia, ¿quién es? Hazte la pregunta tú en casa, así como yo me la hizo. Mis hijos, mi familia. Si no tienes hijos, tus hermanos, tu papá, si no es cristiano, muchas veces muchos de nosotros somos los primeros que llegamos a Cristo y tenemos que modelarlo mucho mejor. ¿Sí? Amigos, ovejas, compañeros de trabajo, vecinos, todos ellos ven más lo que tú haces que lo que tú dices. Entonces, nuestra vida tiene que ser un reflejo ¿de quién? De Cristo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que ser las manos de Cristo, los pies de Cristo, los ojos, los oídos de Cristo aquí en la tierra. No podemos pretender que una persona quiera seguir lo que nosotros seguimos si no somos lo que Dios dice que nosotros somos o lo que tenemos que ser. El apóstol Pablo es un ejemplo de vivir una vida que refleja al Señor aquí en la tierra. Por eso él tuvo la autoridad de invitar a sus seguidores a imitarlo. El mismo Señor Jesucristo fue una persona que vino aquí a la tierra, sintió lo que nosotros hoy sentimos, sintió dolor, sintió rabia, sintió muchas cosas, pero aún así nunca pecó. Y siempre tuvo una enseñanza para cada uno de nosotros. Ahora, al tratar nosotros como cristianos de enseñar a las personas que están con nosotros, a los que nos rodean, ¿sí? Podemos ser personas que estamos pero muy preparados. Como dicen por ahí, más preparado que un yogur. ¿Sí? Puedo ser excelente comunicador. Puedo dominar el tema a la perfección. Pero si yo no tengo la autoridad para enseñarlo, lo impartido, no logro absolutamente nada. ¿Sí? No puedo cumplir con dejar un legado de cambio en las personas que están a mi alrededor. Solo puedo dejarle huellas en el corazón de aquellos a quienes estoy enseñando, caminando el camino de la verdad con ellos. Entonces, si yo le voy a decir a mi hijo que no diga mentira, yo no puedo decir mentiras. Si yo le voy a decir a mi oveja, congrégate, yo tengo que congregarme, ¿cierto? Ten fe, yo tengo que demostrar una fe verdadera. El camino con el Señor, o este camino de esto de caminar, de estar allí, de hacer las cosas del camino de la verdad, a veces no es fácil. Si tú observas la vida de Susan, la señora con quien de la que les hablé ahorita, fue una mujer que sufrió mucho. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo ella perdía un niño que no alcanzaba a llegar a los 2 años. Eso duele en el corazón de la persona. Su vida transcurrió en el sufrimiento. Pablo también en su palabra dice el Señor que Pablo sufrió hasta la muerte, igual como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la vida de esta persona, de estas personas, si las podemos ver, todas fueron en decadencia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el Señor Jesús se viera reflejado y pudiéramos hoy disfrutar de todo lo que disfrutamos conociendo al Señor. Si estas personas no se hubiesen sacrificado, tal vez nosotros hoy no estuviéramos aprendiendo y conociendo las verdades del Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de todos estos héroes? ¿Sí?
como les dije ahorita, a ella fue considerada como una heroína y la llamaban la heroína sin capa. Y hoy nuestra enseñanza se llama así, héroes sin capa. Cada uno de nosotros en la casa, como vecinos, como líderes, como hijos, como padres, como hermanos, como compañeros de trabajo, somos héroes sin capas en los círculos de influencia donde nos estamos nosotros moviendo. ¿Por qué? Ya vamos a mirar. Lo primero que debemos hacer como héroes sin capa o aprender de estas personas que han sido héroes sin capa, han sido personas que se pusieron la camiseta del Señor Jesucristo, personas que fueron sus pies, sus ojos, sus manos, su boca aquí en la tierra, que hicieron todo para que el cristianismo se pudiera extender y multiplicar. Nosotros tenemos esa misma misión como cristianos. Y lo primero que hicieron ellos fue saber, reconocer, interiorizar quiénes son en el Señor Jesús. Es decir, ellos reconocieron su identidad, ¿sí? En Cristo Jesús. Reconocer quién soy en Cristo Jesús, ellos reconocieron que son descendientes de la cruz de Cristo y por lo tanto son herederos de muchas bendiciones que se originaron en ¿quién? En nuestro padre Abraham. Gálatas 3, del 28 al 29 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Fíjense, ya nosotros no somos monterianos, cartageneros, ecuatorianos, peruanos, no, nosotros somos uno solo en Cristo Jesús. Y como tal debemos modelarlo a Él. Sabiendo que somos de Él, venimos de Él, nosotros debemos modelarlo a Él y reconocer esa identidad. Yo debo reconocer y declarar quién soy en Cristo. Yo puedo decir que en mi contexto social yo no puedo hacerlo, no lo puedo lograr, es que es muy difícil. Puedo decidir, no, yo no voy a hacer eso, no voy a enseñarle a los niños, no voy a dar un tema en equipo de crecimiento, no voy a predicarle a mi compañero de trabajo. Yo puedo decidir todas esas cosas. O puedo decidir atreverme a hacerlo. Abraham pudo decidir no escuchar a Dios y decir, no, yo para qué voy a salir de aquí si yo estoy cómodo. El Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar a donde yo te voy a decir. Ni siquiera sabía para dónde iba. Él pudo decidir también dejar que su esposa siguiera siendo estéril y no orar. No pedirle al Señor ni confiar en la promesa. Pero no, él aún así confió y hoy Abraham es considerado el padre de la fe. Nosotros como hijos de Dios, como herederos de Cristo, con Cristo, tenemos que reconocer nuestra identidad y declararla. Y esa promesa que el Señor nos dio, tenemos que todos los días de nuestra vida declararla. Así nos vamos a convertir en esos héroes sin capa. Y aquellos que nos están viendo, que vienen detrás de nosotros, van a querer lo mismo que nosotros tenemos. ¿Qué más tengo que hacer yo para ser ese héroe? Reconocer que mi fuerza viene de Cristo y buscarla día a día. ¿Cuándo? Día a día. Y esto era lo que hacía esta mujer con el delantal. Tomaba su delantal, yo me la imagino. Sonaba el reloj, cogía el delantal, se lo colocaba en la cabeza. Sus hijos, yo me supongo que debían estar jugando alrededor de la casa, del lugar donde ella se colocaba. Y se quedaban quietos y decían, shh, mamá va a orar. Mamá se va a encontrar con Dios. ¿Sí? Y no sé la historia de los demás, de los otros hijos, pero yo supongo que uno de ellos seguramente hacía eso también, ya de adulto. Entonces ella sabía que solo allí, aunque era considerada una mujer débil, ella sabía que solo allí
debajo de ese delantal, ella podía encontrar la fuerza, el amor, la sabiduría y todo lo que podía bajar del cielo para poder entregárselo a sus hijos, a las personas a las cuales ella tenía que influenciar en ese momento. Pero fíjate que solamente ella tenía ese círculo de influencia que eran 10, pero hoy miles de millones de personas conocen a John Wesley, conocen a Charles Wesley y la conocen a ella los que han leído la historia de ella. O sea que su círculo de influencia no solamente eran esos 10, eran muchos más, millones de cristianos. Mateo nos dice, Mateo 12 del 20 al 30 nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ella sabía y reconocía que si ella entregaba y llevaba la cruz, eso que estaba sintiendo en ese momento, ella descargaba y retomaba fuerzas en el Señor Jesucristo. Todos los superhéroes de las tiras cómicas, todos, absolutamente todos, tienen fuerzas en cosas extrañas. Por ejemplo, hay arañas cósmicas, como el hombre araña, radioactividad, como los Cuatro Fantásticos. Hay uno que tiene un mazo, y él también, pues, esa es su fuerza. Pero esta mujer reconocía que solamente buscando la fuerza en el Señor Jesucristo, ella iba a ser firme, determinada, fuerte y sabia. Ella sabía que, igual que el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo, buscaba la fuerza en la presencia de Dios, pasando tiempo con Él en oración, súplica, ruego y adoración. Ella entendía que solo en ese lugar secreto que ella misma diseñó, debajo de su delantal, iba a poder renovar las fuerzas, iba a encontrar sabiduría, iba a llenarse de amor, iba a llenarse de determinación, iba a llenarse de firmeza para poder enseñar a sus hijos. ¿En qué lugar te llenas tú de fuerza? ¿Tienes un lugar de oración? ¿O como cuando yo empecé de cristiana, solamente los domingos me llenaba? Una cristiana de domingo, en la semana, hacía mi vida normal. El sábado a veces iba a la fiesta y el domingo iba a la iglesia. ¿En dónde te llenas? ¿Si sacas un tiempo a solas diario con Dios? ¿Si buscas la sabiduría ahí en el Señor? Bueno, continuemos. Otra cosa que hacen las personas o estos héroes sin capas, sanan el dolor del pasado. Nosotros tenemos que soltar el pasado. Nosotros tenemos que perdonar los errores de aquellas personas que han cometido errores que están en autoridad con nosotros, de nosotros, ¿sí? El esposo, los padres, los líderes. Dejemos esos recuerdos del pasado atrás. Llevemos todo eso a la cruz de Cristo. Esta mujer perdía un hijo cada cierto tiempo. Un hijo, dice la historia, que de menos de 2 años, un pequeñito. Seguramente se llenaba de dolor. Yo solo de pensarlo ya me da una cosa aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque es un niño pequeño. Uno no quiere, le falta vida, ¿sí? Todavía le falta por recorrer. Debería de vivir un poco más. Y ella lo perdía. Y eso no la hizo renunciar a encontrarse con el Señor día a día, las veces que lo hacía. Porque sabía que tenía otros a los cuales tenía que influenciar, a los cuales tenía que enseñar, a los cuales tenía que caminar el camino de la verdad con ellos. Entonces hay que sanar ese dolor del corazón. Hay que buscar la libertad en el Señor Jesucristo. Hay que vivir como hijo libre. Solo en Jesús encontramos esa libertad.
Dice la palabra del Señor en Juan 8:38, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Esta mujer buscaba en el Señor. Nosotros aquí tenemos, como iglesia, tenemos líder, tenemos los procesos, tenemos todo, equipos de crecimiento para que nos ayuden a levantar los brazos cuando estamos en un tiempo de dificultad. Ella solita lo hacía. Cada tanto tiempo que perdía a su hijo, ella buscaba la sanidad en el Señor. Solo en la cruz, sanando cada día sus heridas con el Señor, ella pudo lograr todo lo que hoy podemos ver de esta mujer. ¿Qué más hacía? Esta mujer enseñaba con el ejemplo, desde el ejemplo. Y esto sí lo podemos ver en nuestro Señor Jesús. Él siempre enseñó desde el ejemplo. Cuando Él quería enseñar a los discípulos, y esa enseñanza nos la da hoy a nosotros también, que debemos servir, ¿qué hizo Él? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Primero les sirvió a ellos. Él empezó a enseñarles, les enseñaba a todos desde la plataforma del ejemplo, que es el mejor lugar donde nosotros podemos enseñar. Porque no es lo mismo enseñar porque yo sé a que enseñar porque yo soy. Juan 13, del 12 al 17 nos dice, y les voy a parafrasear esto. Esto es cuando el Señor le termina de lavar los pies a los discípulos y les dice, se puso el manto otra vez y se sentó. Entonces le preguntó, ¿entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y me llaman Señor y dicen la verdad porque lo soy. Soy el Señor y el maestro. Les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún sirviente es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Si entienden esto y lo hacen, serán dichosos. Fíjate tú. El mismo Señor Jesús, enseñó desde la plataforma del ejemplo. Él caminó con sus discípulos. Él les enseñó a ellos. Les enseñó que debían servir, les enseñó que podían sanar enfermos, les enseñó que oraran por otros, que fueran misericordiosos a través de la plataforma del ejemplo. Y luego estos discípulos enseñaron a otros discípulos y los otros discípulos a otros y hoy podemos nosotros disfrutar de la palabra del Señor. Cuando nosotros como cristianos somos verdaderos, los que nos siguen también querrán vivir en la misma plataforma, de la misma manera y reflejar una fe verdadera. Segunda de Timoteo 1:5 nos dice, me acuerdo de tu fe sincera, que tú tienes, la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice y que sigue firme en ti. Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice esto. Resulta que Timoteo, su mamá y su abuela le impartieron desde pequeño el amor por el Señor. Y le dice que todavía tiene la misma fe que su abuela y su mamá le tuvieron al Señor. Entonces, estas mujeres, me encanta cuando yo veo mamás, abuelas, tíos, inclusive sobrinos, primos, entre primos, trayendo niños a Manantial Kids porque saben que si les enseñan a congregarse, ellos más adelante se van a congregar. Que si les enseñan que primero hay que buscar al Señor, ellos van a buscar al Señor. Que si van con ellos caminando a entregarlos aquí a Manantial Kids, no para que los cuidemos, no, nosotros sabemos, los cuidamos, pero también somos personas que somos conscientes de que estamos forjando niños, levantando una generación para que ame y sirva al Señor. Y me encanta ver abuelitas que vienen con 5 o 6 nietos a traer a sus hijos para enseñarles la palabra de Dios. Pero ellos también vienen, están enseñando desde la plataforma del ejemplo. Entonces debemos enseñar desde esta plataforma, desde la verdad de una vida con Cristo, sincera, caminando ese camino de la verdad con ellos, caminando de la mano con ellos, mostrando una vida sincera, quiénes son,
porque ellos son los que nos están viendo. Entonces ellos buscarán también estar en la presencia de Dios. Van a querer ser parte de esto. El ser verdadero nos permite dejar un legado a las próximas generaciones. Entonces, como les dije ahora rato, yo no le puedo decir a mi hijo que se congregue si yo no vengo, que diga verdad si yo digo mentira. No puedo decirle a mi oveja que sirva si yo no estoy sirviendo. No le puedo decir que venga si yo no me estoy congregando. ¿Sí? En el trabajo, en la casa, si yo no hago cosas que sean verdaderas, las personas que me están siguiendo no van a querer hacerlo. Entonces yo tengo que ser igual aquí, en casa, en el trabajo, en todas partes. Y a través de la plataforma del ejemplo enseñarles cómo ser un verdadero cristiano. Cuando nos ven en eso, con esa pasión, con ese amor, con esa entrega, nosotros estamos sembrando una semilla en el corazón de aquellas personas que también quieren aportar a la obra del Señor Jesús. ¿Qué más hacemos? Pon la mirada en lo eterno. Segunda de Corintios 4:18 nos dice: por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve no cesará jamás. Esta mujer sabía que lo principal en la vida de una persona era tener su vida cimentada en el Señor Jesucristo. Por eso ella hacía lo que fuera por enseñarle a sus hijos las verdades del reino de los cielos. Ella hacía lo que fuera porque sus hijos pudieran conocer al Cristo que ella conocía. Ella sacrificaba su tiempo, sacrificaba sus fuerzas, porque seguramente se debilitaba por tener que hacer oficios en la casa, tener que estar en la granja, tener que enseñarles a leer, a escribir y aún tener que enseñarles de la Biblia. Ella tenía que cansarse, pero ella renovaba sus fuerzas en el Señor y lo que quería era que sus hijos caminaran el camino de la verdad con ella y hoy fueran esas personas que recordamos. Eso tenemos que hacer nosotros también con las personas que nos están viendo. No es un mensaje solo para papás, también para líderes, para compañeros de trabajo, para vecinos, ¿sí? Ellos te están viendo, ese es tu círculo de influencia. Hay muchas cosas en este mundo que nos quieren ocupar y nos quieren sacar el tiempo, nos quieren hacer perder el tiempo, o nos quieren hacer pensar que lo importante son esas cosas, el trabajo, la televisión, las series, esa cantidad de cosas que nos distraen, nos quieren sacar. La internet, las redes sociales, la universidad, inclusive el colegio, todo eso quiere tenernos la mente ocupada de tal manera que nosotros nos llenemos de ansiedad y nos hace desviar de lo verdaderamente importante, que es fijar nuestra mirada en lo eterno. En Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. También debemos estar muy firmes en la oración, que eso era lo que hacía ella 2 veces al día. Oraba, clamaba al Señor por sus hijos. Ella se fortalecía con su delantal en la cabeza. ¿Para qué? Para que Dios se le revelara a sus hijos, ¿sí? Para que Dios sea quien les impartiera la palabra en su corazón, la identidad de ellos fuera arraigada e infundada en el amor de Dios, para que ellos puedan ser ejemplo de autoestima segura, sana y pudieran modelar a Cristo en todo lo que hicieron o lo que hagan. Eso mismo debemos hacer nosotros. Orar por aquellas personas que tenemos como seguidores o como círculo de influencia, hijo, hermano, papá, mamá, vecino, orar por ellos pidiéndole al Señor en oración que los fortalezca, que los llene de amor, que los llene del Espíritu Santo de Dios, que ponga en ellos el querer como el hacer de buscarlo, de estar firmes en la palabra de Dios. Efesios 3, del 16 al 17 nos dice, pido en oración, es una oración del apóstol Pablo hacia los efesios. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos
los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Así echarán raíces profundas en el amor de Dios y ella los mantendrá firmes. Entonces, debemos orar para que Dios sea quien se le revele a las personas por las cuales estamos orando nosotros. Debemos estudiar su palabra para que podamos impartir la palabra a aquellos a quienes Dios pone como círculo de influencia. Debemos orar para que la identidad de estas personas sea arraigada y fundamentada en el amor de Cristo, de tal manera que ellos sean firmes y determinados en la decisión de seguir al Señor. Eso debemos estar haciendo como verdaderos héroes sin capa. Entonces, todos nosotros estamos llamados a ser esos héroes sin capa, para impactar las nuevas generaciones, dejar huella en sus corazones, de tal forma que los inspiremos para que el mensaje de Cristo se pueda multiplicar. ¿Sí me escucharon bien? Todos somos llamados a ser esos héroes sin capa. Las manos del Señor aquí en la tierra, los pies del Señor aquí en la tierra, la boca, los oídos, todo del Señor aquí en la tierra para poder impartir a la nueva generación todo el amor del Señor Jesús en sus corazones y ellos puedan ser esas personas que puedan multiplicar el mensaje de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo lo hacemos? En resumen, primero, buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda la pasión, con todo el amor. Como dice la palabra del Señor, busca al Señor con todo tu amor, con toda tu pasión, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo lo que tú eres. Modela a Jesús con tu forma de vivir en todas las áreas de tu vida. Trabajo, colegio, universidad, barrio, conjunto, edificio, donde tú vivas. Que tu vida sea un modelo de Jesús. Y tú dirás, ella dice que eso es fácil. No es fácil. Pero todo es posible buscando las fuerzas en el Señor. Ora para que la fe de los que te rodean sea fortalecida y sea arraigada en el amor de Cristo. Y creo que es una de las cosas más importantes. Orar y buscar al Señor en intimidad. Sobre todo por esa persona que tú crees, a quien le has hablado, a quien le has dicho, con quien has tratado de que encuentre la verdad. Y tú crees que todavía esa persona no, pero te está viendo. Así que tú sigue orando para que su fe sea fortalecida, para que su fe sea arraigada en el amor del Señor. Y quiero retomar otra vez Efesios 3 del 16 al 17, porque creo que es lo que debemos hacer nosotros. Eso lo hacía el apóstol Pablo, oraba por los efesios, por la iglesia de Éfesos. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. ¿De los recursos de quién? Del Señor. Los fortalezca con poder en el ser interior de su espíritu. ¿Dónde? En el espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Así echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Recuerda muy bien, si buscamos a Dios con pasión, si modelamos a Cristo, si oramos, vamos a ser esos héroes sin capas aquí en la tierra. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú, si quieres ser ese héroe sin capa, si quieres ser los ojos del Señor aquí en la tierra, las manos del Señor aquí en la tierra, los pies del Señor aquí en la tierra, y quieres apasionarte cada vez más por cumplir la misión que Dios nos dio, venir aquí a ser discípulos en todas las naciones. Y las naciones son los corazones de los que están cerca de ti.
Entonces yo quiero que tú te levantes, te coloques la mano en el corazón simbólicamente. Y si tienes un delantal y te lo quieres colocar en la cabeza, también lo puedes hacer. Y vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos fortalezca primero a nosotros, para que nosotros, arraigados y cimentados en el amor de Cristo, podamos levantar a las generaciones que vienen en su amor y en la pasión por Él. Padre, te damos gracias por permitirnos ser tus manos, tus pies, tus ojos aquí en la tierra. Gracias porque tú nos has escogido como esos héroes sin capas, para que hoy podamos, Dios, a través de nuestra vida, de modelarte a ti, como ser el Maestro Supremo, Señor, para que otros quieran también multiplicar tu obra. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel y has sido bueno con nosotros. Porque, Señor, si tú no hubieses puesto una persona para que orara por mí, para que yo fuera cimentada en amor, para que yo fuera cimentada en tu palabra, tal vez no estuviera hoy aquí, Señor. Pero tú así lo quisiste. Pusiste una persona para que orara, intercediera, me invitara, modelara tu vida, Señor, y yo querer seguirla a ella. Gracias te doy, Señor Jesús, por todo lo que has hecho, y te pido, Dios, que hoy en cada hogar, Señor, tú sanes cada corazón, cada herida, Señor, del pasado. Que podamos todos, Señor, reconocer quiénes somos en ti, Jesús. Somos tus hijos amados, perdonados, justificados, llenos de vida, porque tú así lo has querido, Señor. Que podamos, Señor, caminar juntos el camino de la verdad. Que podamos, Señor, poner nuestra mirada en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Que podamos, Señor, ser esas personas que modelemos una vida cristiana en amor, en firmeza, en determinación, Señor. En quedarnos allí en el lugar donde tú nos pusiste, Señor, sin titubear. Y que podamos juntos, Dios, contribuir al crecimiento de tu iglesia. A multiplicar el mensaje tuyo, Señor Jesús. Un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de gozo y de alegría. Y aún, Señor, en medio del desierto, así como le pasó a Pablo, como tú mismo, Señor, lo hiciste, como esta mujer también. Aún en medio del desierto podemos buscarte y saber que solo tú, Señor Jesús, eres quien salva, eres la esperanza y eres quien nos da lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, el que salva.